La Argentina necesita integrarse mucho con España y necesita integrarse mucho con Europa. En estos días, la Unión Europea ha avanzado con el Mercosur. Un Mercosur que además no está funcionando bien, por las circunstancias políticas que hay en Brasil y en Argentina. El acuerdo con la Unión Europea, yo no sé cómo ocurrió, pero de repente parecía que uno estuviera en contra de eso. Y después de muchos años volvimos a poner en marcha el vínculo de Europa con América Latina. Eso después volvió a entrar en un espacio de quietud, y ¿quién fue el que lo volvió a movilizar? Cristina, siendo presidenta en el año 2011 creo que fue, que volvió a generar un nuevo encuentro de la Unión Europea con el Mercosur. Y todo volvió a entrar en un terreno de quietud hasta que ahora parece haber un atisbo de acuerdo. Y finalmente lo que uno cree, lo he dicho siempre, es que la integración debemos lograrla, pero no a costa de seguir perjudicando a la Argentina. La Argentina, al cabo de estos años, hemos visto deteriorar todos los indicadores sociales de la Argentina. Hemos visto multiplicar casi por 2 el desempleo. Hemos visto a la pobreza crecer un 20-30%, y vamos a tener una economía en recesión, y vamos a tener una inflación anual del 57%. Pero si hay algo que los argentinos sabemos es arremangarnos y salir del pozo. Y bueno, saldremos una vez más. Pero lo cierto es que en el presente es que vemos que cada uno está resolviendo su suerte sin pensar en el continente, y eso nos debilita enormemente. El hecho de que Argentina hoy sea parte del Grupo de Lima y que esté tan condicionada a las políticas americanas, la verdad es que nos ha hecho retroceder mucho como país. Esto no quiere decir que en mis palabras, en esto que diga, yo esté planteando una mala relación con los Estados Unidos. Estoy diciendo que tenemos que tener una relación madura. Esto decía Alberto Fernández en el Congreso de España. Tiene varias aristas, porque previo a esto se reunió con Pedro Sánchez, el presidente español, y ya marca una diferencia fundamental. Primero, las relaciones previas a esto de Argentina con España eran Rajoy y Macri. Digamos, ya hay un para usar una palabra de moda, reperfilamiento. Hay un reperfilamiento, exactamente, de las relaciones internacionales. Julita, un pie como para empezar, digamos, o dos en realidad, que es lo que estaba notando recién. Hay una diferencia muy clara con Jair Mesías Bolsonaro, un Bolsonaro que reniega de la Unión Europea y se refleja en los Estados Unidos de América. Alberto Fernández habla del acuerdo Unión Europea, y tiene que ver que Europa, en su seno íntimo como bloque, está mirando alternativas a los Estados Unidos. Para plantearlo netamente en modo de pregunta, es un Alberto Fernández que dice sí al acuerdo Unión Europea-Mercosur, pero no a este acuerdo Unión Europea-Mercosur. Yo creo que esa es una de las frases más interesantes para quienes están estudiando hoy cómo es la reacción en América Latina a este acuerdo de entendimiento entre el Mercosur y la Unión Europea. Lo que dijo Alberto Fernández entra como una frase de encabezado. Así arrancamos a entender qué es lo que haría Argentina. ¿Por qué? Porque había una mirada, lo digo por tener conversaciones con gente que estudia este tema, que es que si vuelve el kirchnerismo, entre comillas, hay un no rotundo, mientras que Macri es un sí rotundo. Y finalmente lo que te terminás encontrando con esta declaración, cuando él dice en 2004, en 2005, yo fui uno de los que quiso ese acercamiento, después recupera el acercamiento de Cristina en 2011, y dice, después hubo un tiempo en donde se paralizó este acuerdo y ahora quiero lo mismo, pero no con una Argentina de rodillas, no con una Argentina sometida. Obviamente esto abre una pregunta y te la hago a vos con maldad. Si es posible pensar un acuerdo con la Unión Europea y Mercosur en donde no haya sometimiento. Uno tiende a pensar que las relaciones, cuando negocias con un bloque de poder o con un país imperial, por decirlo de un modo así brutal, como puede ser los Estados Unidos, como puede ser la República Popular China, tenés menos herramientas y me parece lógico que tengas menos herramientas para negociar, negociando en debilidad. Lo cierto es que hace una suerte de mención a Alberto Fernández a sus orígenes. De hecho, él dice,
nosotros queremos que España sea, palabras más, palabras menos, la puerta de entrada de la Argentina nuevamente para Europa. Dice, ¿qué les voy a explicar a ustedes? Yo soy Fernández, dice, y Cristina también. Hace incluso una suerte de génesis familiar, por supuesto, utilizado como una herramienta de humor o de conversación. ¿Quién hubiera dicho que el apellido Fernández podía servir para tantas cosas? Iba a servir exactamente para que Alberto, para que un presidente argentino del Congreso Español lo genere como un puente hacia la conversación. Ahora, no es un dato menor también que Pedro Sánchez es de estas socialdemocracias europeas de, si se me permite, izquierda. ¿Qué quiero decir? Para decirlo brutalmente y no meternos en el revoque fino de regulaciones privadas, de datos y etcétera, sino los acuerdos que hace Pedro Sánchez en España, o los que quiso hacer Pedro Sánchez, los que hizo y los que están en proceso, son con la izquierda, no son con la derecha. Entonces, ahí hay otra vez, ahora es una palabra que se me inoculó, pero un reperfilamiento de la política española que evidentemente lo será también, si es que hay un recorrido virtuoso en esto, con América Latina. De hecho, con Argentina, no sé perdón. si fue el mismo edificio, leí por ahí que estaba teniendo Pedro Sánchez reuniones más temprano con gente de Podemos para definir la conformación finalmente, la confirmación de la coalición de gobierno, que es algo que todavía se está discutiendo, y es en el mismo edificio en donde va Alberto Fernández a discutir. Lo digo porque vos decías este acercamiento que tiene el actual gobierno de España con la izquierda. Creo que el segundo tema es los Estados Unidos. Me parece Exacto. que ahí Alberto Fernández vuelve a meter una cuña diciendo... no me voy a pelear, otra vez marcando una mirada distinta respecto de la etapa anterior, sobre todo por el conflicto con los fondos buitre, que me parece que fue claramente un detonante y era difícil una posición de cercanía con Estados Unidos en ese contexto, pero dijo, no me voy a pelear, voy a tener una relación, pero madura. Exactamente. De hecho, en el momento en que dice eso, ahí justo le mandé a nuestro productor Leandro Gabriel un video respecto a lo de Podemos, porque si yo no estoy equivocado, en el video en el que lo reciben Alberto Fernández, en la previa a la locución que da, está Juan Carlos Monedero con él, que es del bloque. En realidad, bueno, ahí hay diferencias internas. La izquierda tiene diferencias internas, evidentemente, en todas partes del mundo, no es excluyente de la República Argentina. Pero respecto a esto, cuando Alberto Fernández, hay algo gracioso, porque Alberto Fernández dice, vamos a tener una relación, critica a los Estados Unidos, Sí. critica al Grupo de Lima, que es este grupo que en teoría se había conformado para generar una salida a la crisis en Venezuela y finalmente fue un ariete contra Nicolás Maduro, y dice justamente vamos a tener una relación madura. Ese fue el recorrido en el que las palabras seguramente se metieron por la ventana. Ahora, hay otro activo que puede mostrar, sin quererlo por supuesto, sin que sea una decisión deliberada, Alberto Fernández antes de ser presidente, en caso de que se rubrique su presencia en votos igual que lo hizo en las PASO, y tiene que ver con algo que ya puede mostrar algo que le costó mucho mostrar a la administración anterior, que es la relación con los países centrales de Europa. Es decir, la relación más fluida que tenía el gobierno anterior con Europa era con el gobierno de Syriza, de Alexis Tsipras. Previo vínculo de Yanis Varoufakis, el ex ministro de Economía, que después renuncia por los ajustes de la Troika y demás. Bueno, ya Alberto Fernández genera un puente con España y pide que sea la puerta de entrada para Europa, y hace un planteo con lo que decíamos de Estados Unidos. Dice, bueno, yo me quiero llevar bien con Estados Unidos. Dice algo muy importante, puertas para adentro, que es, vamos a pagar las deudas como hicimos siempre, como hizo siempre el peronismo, deudas que tomaron otros gobiernos, no a costa del sufrimiento del pueblo argentino, y genera un arco narrativo ahí con el Néstor Kirchner del 2003, me parece. Sí, a mí me parece que seguramente me animo a pensar que en España y en los países más cercanos esto pudo haber caído muy bien, porque la última noticia que tuvieron los europeos, o si se me permite, los europeos occidentales, ¿no?, de la Europa occidental, respecto a América Latina fue Bolsonaro, con el incendio de la Amazonía, y Bolsonaro con ese comentario horrible respecto de la esposa de Macron. Digo, Brasil no es Argentina, pero fue la última noticia que recibieron. Y la segunda noticia es el candidato a presidente por el Frente de Todos yendo a Europa, revalorizando el acuerdo, aunque con una defensa nacional. Me parece que alguien
debe estar escribiendo alguna nota periodística en este momento, haciendo algún contraste Sin entre dudas. Bolsonaro y posiblemente uno de los candidatos con más chances, que es Fernández. Y cómo lo externo, lo que pasa en las giras, en este caso Alberto Fernández, repercute o se puede narrar también puertas para adentro. Alberto Fernández está parando en la casa del embajador uruguayo en España. Dice, es un amigo mío, muy querido, de hace muchos años. Y mañana, en estos días, no sé si es mañana, lo tendría que chequear, pero va a Portugal. Un gobierno de lo que en Argentina, vamos a decirlo de una manera que no parezca en desmedro de otros colectivos, pero lo que es el progresismo más racional, para ponerlo de alguna manera, o el progresismo por ahí más refractario al peronismo, vamos a decirlo, ubican a Uruguay y a Portugal como dos emblemas de éxito. Después se podrá discutir si lo son o no lo son, pero está medio instalado que Uruguay y Portugal lo son. También lo es México. Sí, y la línea México-Uruguay es una línea que ya trazó Alberto más de una vez, quizás hasta en contraste con el Grupo de Lima que vos mencionaste Exactamente. antes. Tanto México como Uruguay como Portugal Claro. es un triángulo que dice hay que recuperar la vida democrática de la República Bolivariana de Venezuela, pero no a costa de una invasión extranjera, entonces hay que sentarse a dialogar y a resolver esto, como lo dijo en algún momento José Luis Rodríguez Zapatero, dicho sea de paso que estamos mencionando España. Veamos el video a ver si es efectivamente Juan Carlos Monedero que está con Alberto Fernández allí en el Congreso Español. Que, dicho sea de paso, ahí al grito de presidente le cantan. Y otro canto también bastante conocido en Argentina. Ah, ¿no lo escuché? Vamos a volver, estoy escuchando... ok, ahí está, perfecto. No, yo estoy, además de tener problemas de vista, estoy con problemas de audición, les pido disculpas. Bueno, un cántico clásico del peronismo kirchnerista, digamos, ahora de lo que es el Frente de Todos. Un Alberto Fernández que estaba ahí rodeado por la bancada de Podemos, o por un sector de la bancada de Podemos, o de los ex Podemos, estuvo previamente reunido con Pedro Sánchez, y dos gestos que creo que están pasando desapercibidos, tal vez no quieran decir nada, pero tal vez sí, entonces nos debemos el rigor periodístico de destacarlo, y es que lo acompaña Felipe Solá, uno de los que suena como canciller, eventualmente, en un potencial gobierno de Alberto Fernández, y ayer, en la Casa de San Juan, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el dirigente que acompañó a todos los ministros de desarrollo de las provincias fue Daniel Arroyo, uno de los que suena como posible ministro de desarrollo, lo cual generaría una alud de títulos ingeniosos, que me parece que sería aparte una solución lingüística muy virtuosa. Estuvo acompañando a los ministros de desarrollo provinciales. Digo, tal vez son gestos que no tienen nada que ver, tal vez son coincidencias y simplemente gente que trabaja esos temas, o tal vez son mensajes que ya Alberto Fernández le va dando al mundo y a la clase política de quienes los podrían acompañar en un eventual gabinete.